tenerlo en los recursos. Vamos a aterrizar un poco en conceptos, por ejemplo, aquí en el tema de estrategia que estamos viendo, un conjunto de acciones planificadas sistemática y cronológicamente para que se pueda alcanzar un objetivo en el tiempo estimado según el plan trazado. Esto es diferente a lo que pudieron ver o que vieron conmigo en el caso de los que estuvieron conmigo en la materia de administración de proyectos, que si se acuerdan también revisamos esta parte de acciones sistemáticas y con un tiempo y con un objetivo, etcétera. Eso era algo mucho más acotado, que se trataba solamente de un caso en específico, de un proyecto en específico que se podría desarrollar. Aquí lo estamos ampliando y generalmente la estrategia tiene un plano transversal de aplicación. Y a transversal me refiero a que a nivel interno en la organización, la estrategia que nosotros planeemos, desarrollemos o evaluemos, en el caso de las lecturas que hacemos de estos casos, tiene que ser con un impacto en cada una de las áreas de la organización, en cada uno de los equipos, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de organizaciones en donde ya hay una estrategia, una organización, perdón, mucho más vertical, en donde todas las áreas se encuentran al mismo nivel y tú tienes que interactuar con la gente de finanzas, con la gente de ventas, con la gente de contabilidad, de recursos humanos, etcétera. A eso se refiere con que la estrategia es algo que abarca a todas las áreas, no solamente a una sola área, y por eso se vuelve de una aplicación transversal diferente a lo que podemos ver, por ejemplo, en planeación estratégica o en lo que va concerniente al tema de la administración de proyectos. Son parte de la estrategia, pero la estrategia es el todo, sobre todo en cuanto a objetivos y en cuanto a tiempos. Entonces, otro tema que nosotros vimos también y que quiero aterrizar es el tema del macroentorno, lo que ustedes desarrollaron para el análisis del Brexit. ¿Qué es el macroentorno? Bueno, lo que nosotros estamos identificando es primero algo interno en donde existen, o más bien, bueno, existe la organización a nivel interno y luego existen los elementos como los clientes, los competidores, los proveedores, gobierno, en el caso de las organizaciones, y afuera de eso existen todos estos escenarios en donde está el tema económico, el tema político, el tema social, el tema tecnológico, y esto como las esferas más grandes o que puedan tener más impacto dentro de la organización, pero como lo vamos a ver más adelante y lo revisaron ustedes en el PESTEL, todavía a esto se le pueden agregar más esferas en donde ustedes también deberían de analizar el impacto que puede tener y que ya empieza a ser un poco más específico dependiendo del tipo de organización en el que nosotros estemos colaborando. Puede ser de acuerdo al sector en donde esté esta organización o de acuerdo al impacto que tenga esta organización, si es una organización local, nacional o internacional. Entonces, ¿qué tipo de elementos dentro de este macroentorno es el que puede verse, el que puede tener más afectación respecto a la estrategia que nosotros desarrollemos? Entonces, ¿qué viene aquí en macroentorno? Es el entorno externo en donde se dan los cambios que influyen en las organizaciones. Ahí se encuentran las tendencias o acontecimientos que están más allá del control de una sola organización. ¿Y por qué es importante empezar a visualizar esta parte? Bueno, no solo por ser nosotros profesionales con una visión internacional, que tenemos que tener como una perspectiva mucho más amplia respecto a las decisiones que tome una organización, sino sobre todo la importancia del macroentorno es que generalmente se tratan de escenarios o de acontecimientos que no están bajo el control de la organización o bajo el control de la planificación o bajo el control de la aplicación de la estrategia que nosotros estemos desarrollando dentro y para la organización. Entonces, en la medida en la que nosotros no estemos ajenos a lo que está pasando alrededor de nuestra organización, es en la medida en la que nosotros podemos actuar, modificar, actualizar o eliminar por completo decisiones que tengamos que ir tomando para llegar a los objetivos marcados. De ahí es la importancia del macroentorno. No solamente es una importancia de, lean las noticias internacionales para que sepan de qué se trata o de qué se está hablando a nivel internacional. No solamente es leer por saber, sino para saber cómo esa información aplicará en decisiones que tienes que tomar. En este caso estamos hablando de organizaciones, pero también puede ser para decisiones que tú tienes que tomar a nivel personal, que también, por ejemplo, es lo que veíamos en el tema de los esquemas que manejamos del modelo Grow y de la matriz de Eisenhower.
en la mayoría, por ejemplo, se veían acciones, actividades, decisiones que ustedes ya están tomando respecto al tema de su titulación, pero sobre todo eso siempre va a tener un impacto en macroentorno o este tipo de escenarios que ustedes están viendo. Todo, en cada una de esas decisiones y actividades que tomen, va a haber un impacto del macroentorno que puede ser de acuerdo a los objetivos que ustedes están planteando o no, y entonces la información que ustedes se sepan a llegar de esta parte les va a ayudar a tomar mejores decisiones y saber cómo pueden modificar la estrategia que ustedes tengan planeada para llegar a ese punto o a la mejor, como les decía, eliminarla por completo, pero saber que lo están haciendo con base en información que ustedes ya supieron analizar respecto a este tema. Y bueno, sobre esa parte, entonces se pueden dilucidar o identificar amenazas y oportunidades que son dentro del análisis FODA, como ustedes saben, lo que tiene que ver con el tema externo, ¿vale? Entonces, dentro del análisis PESTEL, pues como ustedes vieron, revisamos el tema de lo político. En este caso, estoy marcando aquí algunos aspectos relevantes de lo que ustedes pueden identificar en cada uno de los casos que nosotros analicemos, pero como lo pueden ver, yo, por ejemplo, en este caso les puse el tema del Brexit porque era algo que resultaba mucho más amplio en el tema y entonces era más fácil encontrar este tipo de elementos, pero puede ser para cualquier caso, ¿no? De los casos que venimos revisando, por ejemplo, del tema de TikTok, lo que hemos platicado anteriormente acerca de Huawei. ¿Cuál fue el primer caso que vimos? No era TikTok. Bueno, no me acuerdo. Ándale, tienes razón. Sí. En cualquiera de esos temas, o sea, no tiene que ser solamente una organización o un país, sino puede ser en cualquiera de estos. Ricardo, perdón, tienes levantada la mano. Y yo tengo una pregunta. Dime. En el análisis PESTEL, bueno, ¿el análisis debe ser en lista como lo muestra aquí en el ejemplo o puede ser un análisis más, digamos, como, no sé, político? Encontré tales circunstancias o tales características en lo político, no necesariamente enlistar. En Debe el caso ser, de, o sea, la propuesta del análisis de Pestel es que sí sea enlistado, pero para que tú puedas tener al momento de que logras todas las columnas, para que tú o tu equipo, en el caso de que estemos hablando de una organización, tengan como un mapa acerca de qué es lo que se está viendo respecto a esa situación o a ese caso a nivel macro. Cuando tú identificas algo dentro de estos puntos que a lo mejor dentro de todo lo que revisaste aquí, hay solamente tres escenarios dentro de, por ejemplo, uno económico, uno tecnológico y uno legal, que puede afectar a los objetivos de lo que tú estás marcando dentro de tu estrategia. Entonces, el PESTEL te sirve para tener como un mapa de una visión mucho más panorámica y entonces a partir de ahí documentarte más acerca de escenarios puntuales que ya identificaste que pueden afectar a tu organización. Pero la idea del PESTEL es que sea algo como más resumido para que en ese momento solamente te sirva para tener un overview, un tema mucho más amplio de análisis y ya después entonces aterrizar si crees que hay un elemento que valga la pena el allegarte de más información, pero no dentro específicamente de esto porque si no se vuelve mucha información que no necesariamente necesitas o que no necesariamente va a afectar lo que tú estás en ese momento buscando para tomar una decisión. ¿Me expliqué? sí, sí, gracias. Ok, entonces siempre se recomienda que para este tema de Pestel sea así, como en un listado. En este caso, por ejemplo, yo estoy poniendo estos ejemplos de información que lo que hacen es como sustituir esta parte por este elemento de crecimiento de la población. Bueno, pues cuánto tienen, cómo ha venido cambiando o modificándose su pirámide poblacional, etcétera. Y a partir de ahí eligiendo qué puntos sirven o valen la pena para allegarse de más información y desarrollar algo más amplio y sobre de eso entonces tomar decisiones acerca de qué estrategia se va a elegir o si se va a modificar o se va a eliminar esta misma, ¿vale? Entonces, aquí también ya aterrizamos al tema de aldea global, eh, las interconexiones humanas a gran escala que incluyen las relaciones comerciales, financieras entre países y el derribo de fronteras, que bueno, esto fue mucho de lo que ya platicamos al inicio de la sesión, pero a lo que quería llegar es a esta parte. Bueno, ahora vivimos mucho más interconectados, más conocedores de lo que pasa en otras partes, influimos y nos sentimos influidos, ¿no? Con toda esta interacción que revisamos en redes sociales.
Pero ¿qué es lo que, no, lo que yo quiero como aterrizar en esta parte de conclusiones que lo vimos en algunos de los comentarios iniciales? Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de homogeneización cultural, porque en muchas ocasiones decíamos, ah, bueno, pues como ya todos estamos interconectados, entonces ya no sabes si los hábitos que tú estás desarrollando, hábitos de consumo, hábitos culturales, hábitos sociales, hábitos de vestimenta, en realidad son, obedecen a lo que tú estás desarrollando y que vienes desarrollando respecto a tu crianza, respecto a tu cultura, etcétera, o son parte de lo que ya te influyó alguna otra cultura externa gracias a este tema de la globalización. Realmente es, lo que se está haciendo es que se esté perdiendo esta culturalidad o este folclore, esta identidad nacional de cada uno de nosotros respecto a la globalización, o solamente se están como enriqueciendo estos valores y estas decisiones que antes tomábamos y que ahora no. Eh, Se remezcla, se adapta y se construyen nuevas creaciones, nuevas formas de ver el mundo desde lo local. ¿Qué pasa con el nacionalismo? ¿Qué pasa con la tecnopolítica? ¿Qué pasa con las decisiones del espíritu moderno, que son decisiones individualistas, aislantes y segregativas? En realidad, lo que yo estoy planteando aquí es cómo, a pesar de que nosotros estamos inmersos en este tema de aldea global, de conceptos como globalización y como interculturalidad que estamos viendo, el fenómeno de lo que nosotros estamos desarrollando desde unos años hacia acá, unos 4 años hacia acá, es justamente el tema del nacionalismo, de regresa a tus raíces, de esta parte, por ejemplo, la llegada de Trump fue justamente porque él hablaba nuevamente de Great America Again, de cómo hacer otra vez a América grande al cerrar fronteras, al evitar que lleguen más inmigrantes, como volver otra vez a estas raíces, ¿no? Y en general, el tema de los inmigrantes en todo el mundo está hablando acerca de este tema en donde la gente dice, es que yo ya lo que no quiero es que me impacte el tema externo en lo que yo estoy desarrollando, ¿no? En cuanto a políticas y todo esto. Y el tema de COVID lo que vino a hacer es un poco eh, agravar esta parte en donde todo el mundo se está aislando por voluntad para evitar que llegue gente que pueda o situaciones que puedan influir dentro de lo que nosotros estamos realizando como actividades o como acciones dentro de nuestro día a día. Lo que tenemos que identificar entonces es que este tema de aldea global no es que vaya a desaparecer o que la globalización se vaya a limitar, sino que va a modificarse para identificar ahora este tipo de valores dentro de la información que nosotros vamos a recibir. Ahora lo que vamos a comprar entonces tiene que ver más con esta parte de nacionalismo en algunos casos, pero no quiere decir que vamos a dejar de comprar o no quiere decir que vamos a dejar de usar Amazon, sino simplemente vamos a buscar diferentes formas de allegarnos de este tipo de artículos o de este tipo de servicios, pero encaminados hacia esa nueva filosofía. Entonces, no es que se elimine o que vaya disminuyendo algo respecto a la globalización, sino lo que se está haciendo es modificarse para poder empezar a adaptarse a esta parte, ¿vale? ¿Hay alguna duda o algún comentario respecto a esto? Yo, profesora, no sé bien qué es tecnopolítica. Pues, bueno, pues también era justo esta parte de cómo incluyes la tecnología dentro de la política. Y decía justo esta parte por el tema de lo de Trump, que fue en realidad la primera vez que nosotros vimos ya de manera mucho más agresiva el tema de la campaña política a través de redes sociales, a través de Twitter específicamente. Desde Obama ya venía desarrollando una imagen digital de los candidatos y en este caso del presidente para el tema de Obama, pero en realidad fue Trump en donde llegó ya como desde un enfoque mucho más de campaña, de ganar seguidores respecto a una estrategia puramente a través de redes sociales, en donde realmente no se conocía una complejidad acerca de la idea que se estaba mostrando, sino que todo se reducía a los 360 caracteres que puedes tener en un tweet. Entonces, la tecnopolítica es esta parte, es cómo se está integrando la tecnología dentro de la política, en algunos casos de una manera buena, por ejemplo, lo que se conoce como gobierno digital,
que es toda esta parte de habilitar plataformas digitales para que se pueda llegar decisiones o servicios del gobierno hacia la comunidad a través de este tipo de medios, en donde tú, por ejemplo, en el caso de México, puedas descargar tu acta de nacimiento en una plataforma y no tengas que ir al registro civil y pararte ahí 3 horas, pagar, hacer fila y entonces ya después te dan tu documento. Ahora, a través de gobierno digital y a través de estas acciones, estamos llevando a cabo esta parte. Pero también está esta otra vertiente o este otro escenario en donde también se está desarrollando este tipo de política que nos está haciendo estar mucho más cercanos a nuestros políticos, pero no necesariamente informados respecto a lo que ellos están realizando. Ok, chicos, pues sigue otro tema que es el proceso de administración, pero como ya llevamos 1 hora conectados, vamos a dar un receso de 10 minutos y regresamos 7:50, ¿vale? Gracias, profesora. Bueno, ok, nos vemos en 10 minutos. Si quieren salirse o si quieren solamente apagar cámara y micrófono. Gracias. Sí. Vamos a ver el tema de proceso de administración estratégica, que es ya aterrizar un poco en qué tipo de conceptos nosotros tenemos que estar desarrollando a lo largo del curso, porque ya esto es como, bueno, todavía falta una parte que habla acerca del control de la estrategia, pero iba a decir que esto es como lo último teórico que vamos a ver en esta parte. Sobre todo me refiero al tema teórico de la base, o sea, de dónde vamos a partir, qué es la información que nosotros tenemos que allegar para que a partir de ahí podamos desarrollar todo lo que hemos venido viendo del pensamiento estratégico, de la forma en la que nosotros deberemos de analizar los siguientes casos. Y este tema que estamos viendo del proceso de administración estratégica es justo eso, como aterrizar entonces a qué se refiere la administración estratégica y qué es todo lo que abarca la administración estratégica, ¿vale? Para que a partir de ahí entonces los siguientes temas se trata de que cada vez sean más prácticos y más prácticos, aunque yo trato de hacerlo así desde la primera clase, pero ya ahora va a haber como menos supuestos respecto a los casos que vamos a revisar, porque se entiende que ya todo lo que hemos venido platicando y asimilando en las primeras unidades, ya solamente las tenemos que ir como aplicando a lo que vamos a estar revisando, ¿vale? Sí, profesora. Muy bien. Sí. Entonces, el proceso de administración estratégica inicia con el tema de misión, visión, objetivos, metas, valores, políticas de una organización. Y no se preocupen, no los voy a llenar de información acerca de cómo se tiene que hacer cada una de estas. Lo vamos a ver de una manera muy rápida, como solamente un repaso, porque me imagino que va a haber algunas materias que ustedes ya tomaron relacionadas con este tema o que van a tomar después y que también van a revisar como a más profundidad. Pero la idea es que entendamos por qué la administración estratégica necesita iniciar con esta parte en su análisis respecto a las organizaciones. Entonces, vamos a ver este tipo de información ahora como un elemento de lo que nosotros debemos tomar en cuenta para el análisis que desarrollemos. Entonces, primero, el giro de la empresa. La actividad principal o negocio que opera la empresa debe concordar con las habilidades especiales de la empresa o de lo que se pretende que sea la empresa. Y esto es muy importante porque obviamente, aunque sea una estrategia, comercial, la que se quiere implementar en una organización, y aunque los objetivos puedan ser los mismos, por ejemplo, el objetivo es vender $100,000 en el primer trimestre. Puede ser el mismo objetivo para diferentes tipos de organizaciones, pero la estrategia que va a desarrollar para llegar a ese objetivo va a ser diferente dependiendo del giro de la empresa o del tipo de organización en el que nosotros estemos colaborando, porque no es lo mismo una organización que tenga, por ejemplo, base ecológica o agrícola, rural, etcétera, que una organización de tipo tecnológica, que esté buscando, por ejemplo, una startup que esté con 5 personas o con 3 personas y eso es la empresa y con eso están empujando y logrando las mismas ventas millonarias, pero con un esquema totalmente diferente respecto a la conformación del producto, de las ventas, de la distribución, del target del cliente, etcétera, ¿vale? Por eso la primera parte es el tema del giro de la empresa.
Y por eso es que es importante, o que siempre les remarco yo en el tema de los casos, que la primer parte que vean es darme una breve explicación de qué empresa o qué organización van a analizar en el caso de los entregables o de las siguientes actividades en equipo que van a realizar, para que nosotros podamos ir aterrizando el análisis en este tipo de conceptos y sepamos entonces hacia dónde va el caso en el momento en el que lo estemos ya leyendo y haciendo la reflexión respecto a los elementos que vamos a revisar de las estrategias. ¿Qué es la visión? Es el enunciado que expresa hacia dónde desea llegar la organización en el futuro y dice la manera en que la empresa se concibe a sí misma en el futuro. En este caso puse entre paréntesis el tema de fundador y altos directivos, porque la visión siempre tiene que ser redactada por alguno de estas personas dentro de la organización, por el fundador o por los altos directivos, porque en realidad el nacimiento de la organización, la base de la organización lo determinan estas personas, el fundador, o en el caso de que el fundador ya no exista o que sea un consejo directivo, a eso se refiere con que sean los altos directivos, porque hacia ahí es donde tiene que llegar el tema de la visión. Si yo le pregunto a alguien que no necesariamente esté dentro de estos puestos directivos, a lo mejor tiene una idea de por qué nació y cuál es la orientación que debe de tener esta organización. Sin embargo, las directrices de por qué nació y a dónde quiere llegar, que es lo que trasciende dentro de visión, lo tienen principalmente estas personas. Por eso se recomienda que al menos la redacción sea por parte de estas personas. Ya después, el ideal es que efectivamente a través de procesos de integración o de este tema de manejo de talento, pues toda esta visión llegue a permear dentro de todos los colaboradores de los equipos y que todo el mundo esté consciente de cuál es la visión de la empresa o de la organización en donde están colaborando. Pero al momento del nacimiento de este enunciado es que se recomienda que sea solamente el fundador o los altos directivos quienes lo lleven a cabo, precisamente porque son ellos los que están concibiendo desde el nacimiento hacia dónde quieren llevar esta organización. ¿Alguien levantó la mano, Ricardo? ¿Y qué pasa con las empresas internacionales? Su visión se acopla, digamos que hay una, no sé, Coca-Cola, que la matriz está en Estados Unidos, ¿no? Y tiene filiales en todo el mundo. ¿Su visión debe acoplarse a la matriz o estas visiones se tropicalizan? Tiene que, o sea, parte o toma en cuenta la visión del corporativo como una línea, como una dirección hacia dónde quiere llegar la empresa, pero sí, efectivamente, en cada una de las filiales se puede tropicalizar, pero tomando en cuenta eso, no puedes contraponerse ni ser totalmente diferente a lo que marque su corporativo, pero sí es una línea que le va marcando hacia dónde va a llegar y que lo puede adaptar dependiendo de lo que se está viendo en ese punto geográfico en este caso. Gracias. Sí. Misión. Es la expresión perdurable de los propósitos que distinguen a la empresa de otras empresas similares. La misión es el motor, lo que hace que la gente se mueva hacia la visión. Entonces, la misión ya habla como algo más cercano a lo que se está haciendo en ese momento. En este caso, por ejemplo, dice, ¿qué es lo que te diferencia de los otros, de tu competencia? Esta parte sí la tienen que hacer todos los equipos predominantes, dependiendo del tipo de organización, del tipo de sector, del tipo de actividad que se lleve a cabo, porque son ellos los que en ese momento están viviendo cómo se puede hacer. Ahora, no hay una fórmula respecto a cuánto tiempo tiene que durar esto. En general, en la bibliografía lo que se establece es que la visión tiene que ser a 10 o 20 años, pero dependiendo del tipo de sector, hay sectores como lo revisábamos hace poco en el tema de la aldea global, que son tan dinámicos que van cambiando de manera constante. Entonces, o por ejemplo, cuando se trata de empresas que se fusionan, que adquieren unas a otras y entonces pueden ir cambiando estos enunciados dependiendo de ese tipo de acciones que van tomando a lo largo del trayecto de la organización. Entonces, no hay algo que aplique para todos de manera estandarizada. Tú como elemento dentro de tu organización o como tomador de decisión internacional, tendrás que revisar si los objetivos que se plantearon al inicio se tienen que revisar cada año, cada 3 meses, cada bimestre, etcétera, y así también el tema de la visión y la misión. Generalmente tiene que ver con el cumplimiento de estos objetivos, como las evaluaciones que vas haciendo, y entonces te regresas hacia la base
que en este caso es el tema de visión y misión. Y los objetivos, que son los resultados y los logros de que las organizaciones desean alcanzar, concretan la visión y la misión. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que queremos hacer y de lo que ya somos y estamos como explotando en el mercado para tener esta propuesta de valor, vienen los objetivos para aterrizar entonces qué es lo que queremos lograr y de qué manera lo vamos a lograr. Entonces, lo que yo les propongo en este ejercicio es no lo hagan o no lo veamos como un enunciado solamente en donde veamos qué es el producto que nosotros estamos vendiendo, cuál es la función que estamos cumpliendo o que cumple ese producto, sino hacerlo hacia las capacidades que nosotros estamos ofreciéndole hacia nuestros consumidores y la necesidad que estamos cubriendo dentro de ellos, que lo revisamos un poco también aparte y lo vamos a ver de manera mucho más aterrizada en el tema del océano azul y el océano rojo, es qué necesidad tiene mi consumidor y de qué manera yo la estoy cubriendo. Y eso habla mucho más solamente de decir, yo estoy vendiendo una botella de agua. O sea, yo estoy cubriendo una necesidad fisiológica que tiene que ver con la hidratación, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con a lo mejor con una filosofía de ejercicio, de fitness, etcétera. O sea, estamos hablando de algo mucho más amplio y entonces es más fácil que nosotros identifiquemos nuestra propuesta de valor si lo visualizamos respecto a la necesidad que cubrimos y no solamente al producto que vendemos. Entonces, aquí les tengo un par de ejemplos. En el caso de Cemex, entonces estamos viendo, por ejemplo, que su producto es cemento. La función o las capacidades que está cubriendo este producto, pues es la construcción. Pero en realidad la necesidad o lo que lo está viviendo o la manera en la que está viviendo Cemex es el bienestar de la familia. Ellos lo que están cubriendo es, si tú utilizas mi producto, mi material para poder hacer la construcción de tu empresa, de tu hogar, de tu negocio, etcétera, lo que yo estoy buscando hacia ti cubrir es el tema del bienestar de tu familia, porque yo sé que te estoy ofreciendo precio, calidad, confort, confiabilidad, etcétera. Eso es a la parte a la que tendríamos que estar analizando cuando nosotros desarrollemos o analicemos el tema de visión de una empresa. Ford, por ejemplo, su producto pues son los autos, la capacidad o la función es el transporte. Pero ¿cuál es la necesidad? Por lo que vende en el tema de su misión es el entretenimiento accesible para la familia. Ellos lo que buscan es diferenciarse dentro del mercado de ofertas similares por ser más accesibles respecto a las características que están ofreciendo dentro de sus autos para realmente ser un tema de entretenimiento. Todos estos nuevos modelos que está sacando Ford, que ahora ya traen las pantallas, la pantalla táctil, pantalla atrás para los niños, la comodidad, la forma en la que acomodan los asientos, etcétera. O sea, lo que ellos están buscando es tener o llegar a cubrir una necesidad mucho más amplia que solamente transportarte y llevarte de un lugar a otro. Y eso habla entonces de una propuesta de valor más amplia que integra muchos más factores que no nada más se perciben dentro de un tema de producto o de función, sino de qué es lo que estás buscando tú llegar a cubrir dentro del consumidor o de lo que tú estás llevando hacia el mercado. Starbucks, café, alimentación, ¿cuál es la necesidad? Crear experiencias de consumo. Se ha hecho mucho énfasis respecto a Starbucks como un tema más aspiracional y ir y tal, pero al final, aunque eso puede ser parte de la oferta de valor, efectivamente, lo que ofrecen es crear experiencias de consumo, porque muchas veces tú vas al Starbucks no necesariamente ni por la calidad del café, ni porque quieras traer tu vasito con el logo todo el día, sino porque es un lugar cómodo en donde tú puedes llegar, trabajar, reunirte con alguien, tener alguna interacción rápida con una amiga, con un amigo, algo de negocios, etcétera, e irte. Entonces es algo accesible que puedes modificar tu consumo de acuerdo a lo que necesites, puedes llegar y comer ahí, puedes tomar el primer café del día, etcétera. Entonces a eso se le llama o a eso se refiere con las experiencias de consumo. Es algo que va más allá de solamente vender café. Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de elementos nos ayuda a analizar el tema de la redacción de los enunciados en visión, misión, etcétera, y ahorita lo que vamos a ver de valores y política, que no nada más sea como un enunciado plano en donde viene qué es lo que vendo y cómo quiero llegar a mi consumidor,
sino realmente a aumentarlo a un punto más de valor, de necesidad, de resolución, de solventar problemas que no se ve de una manera tan clara si solamente revisas un enunciado en cuanto a su producto y ya, ¿vale? Entonces, vamos a revisar Apple. ¿Qué es lo que venden? Dispositivos. ¿Cuál es la función o las capacidades? La comunicación. ¿Cuál es la necesidad que están cubriendo o la resolución que están haciendo de problemas respecto a sus consumidores? La amigabilidad para el usuario. La diferencia que hay entre sus dispositivos y los otros dispositivos, sobre todo en este caso me refiero al tema de laptops, de tablets, etcétera, que no necesariamente ahora con el tema de dispositivos celulares específicamente, ya hay una competencia muy cercana respecto a esto, que también lo analizábamos en la otra sesión respecto a los casos, ¿no? De cómo la competencia y cómo Apple está viéndose mermada en esta parte. Pero bueno, en el caso de analizar su misión, su visión, esta es lo que ellos plantean dentro de sus páginas oficiales y dentro de la forma en la que quieren ser percibidos, precisamente porque es la diferenciación que están buscando tener dentro del mercado. Greenpeace, ¿qué vende? ¿O cuál es su producto? Conciencia ecológica en general. Hay algunos productos específicos respecto a Greenpeace. ¿Cuál es la función o las capacidades que están cubriendo con ese producto? Acciones humanitarias. Sin embargo, ¿cuál creen que es la necesidad o la resolución de problemas o de necesidades que está cubriendo Greenpeace en esta parte? No se amontonen. Podría ser altruismo. Digamos que... Altruismo, Dale, ok. ¿Era lo mismo, Jorge? Un lavado de conciencia. Muy bien, ok. ¿Algo más? Deducciones de impuestos. También, perfecto. ¿Qué es lo que está planteando? Bueno, lo que yo estoy planteando aquí. Autorrealización, que es mucho con lo que ustedes están marcando en esta parte. No sé si ustedes en alguna clase ya vieron lo de la pirámide de Maslow. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces es justo eso, ¿no? O sea, nosotros estamos buscando a través de Greenpeace darle como una orientación o su imagen se ha impulsado mucho respecto a acciones humanitarias, altruismo, ayudar a la conciencia ecológica, evitar que el capitalismo destruya todos nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero al final, para ellos existimos como mercado. Ellos necesitan allegarse de recursos para poder sobrevivir y esos recursos los logran a través de esta promesa de autorrealización. Obviamente no es algo que se venda así de manera cruda en sus productos o en su imagen. Lo venden de una manera en donde puedes tú sentirte autorrealizado, sentirte como parte de un altruismo, e incluso como una parte mucho más práctica que decía, ¿no? Del tema de los impuestos. Pero al final, ese es el enfoque que se le está dando. Entonces, a ese nivel de análisis o de reflexión es el que quiero que lleguen al momento de analizar el tema de la misión, visión o valores dentro de las empresas, al momento de que ustedes revisen los casos o elijan los casos cuando hagan el entregable primero. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que están viendo? Porque al final para todo esto siempre hablamos de producto, de transacciones, de dinero, de negocio, etcétera, aunque no sean necesariamente con fines de lucro, pero al final sí se necesita tener esos recursos y sí se necesitan para poder sostener las actividades o los productos que estemos desarrollando dentro de la organización. Si ustedes buscan o piensan trabajar en una organización internacional, pues este tipo de reflexiones y de información es algo que ustedes tienen que ir revisando para poder plantearse si el perfil profesional que ustedes quieren desarrollar va en función de eso en el caso de los organismos internacionales, que con esta parte pues obedecen a lo mismo, a un tema en donde necesitan igual de allegarse de recursos y para tener esos recursos necesitan desarrollar estas plataformas en imagen, en actividades, en exposición que den este tipo de mensaje que les ayude a que realmente esos recursos lleguen a donde ellos lo necesitan. Y finalmente estoy poniendo un último que es, no sé si la conocen,
Ya ahorita ya no es como tan famosa como antes, pero no sé si todavía la ubican la mayoría de ustedes o no. No. Sí. Todavía. Yuya. Exacto, es Yuya. Ella inició primero con un producto que eran los videos, que eran tutoriales de maquillaje, tutoriales para hacer, haz tú misma tu desmaquillante, haz tú misma una bolsita, haz tú misma un tema de la pared, de tu casa, de interiorismo, de diseño, etcétera. Inició con esta parte, entonces se podría decir que su función pues era simplemente asimilar o ayudar a sus consumidores a saber de qué manera se pueden hacer las cosas. Pero en realidad lo que estaba vendiendo era una filosofía de vida, era cómo facilitarte las actividades, la dinámica, el desarrollo de todo lo que tú hacías a través de esto y que además se vea bonito y que además se vea colorido y que además sea accesible, porque todos sus tutoriales eran acerca de productos bastante accesibles, no necesariamente era algo caro. Y era la manera en la que empezó a crecer de esta manera. Sin embargo, ella, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo la misión, visión y valores y objetivos, etcétera, con los que inició, son muy diferentes a los que tiene ahora. Y yo creo que eso lo podemos observar ahora con otros youtubers que también iniciaron de esta parte y ahora ya están mezclados con muchas otras cosas, mucho más de merchandising o de venta de artículos, que no necesariamente se relacionan con lo primero que estaban haciendo, pero que al final eso fue lo que acabó dándoles más retribuciones económicas y por eso es que se están orientando a esta parte. Entonces, en una segunda etapa, se puede decir, ella ahora está vendiendo como productos libros, ya tiene una línea de shampoo y una línea de maquillaje propia, que ya forma parte de todo lo que ella ha desarrollado como parte de esta filosofía de vida inicial que tuvo y acerca del acercamiento que tenía con sus seguidores en esta parte, que era lo que le dio una base para ser realmente rentable en el tema de su negocio. Entonces, podríamos otra vez analizar que el tema de las funciones, bueno, pues es la lectura, el cuidado personal, el tema de la belleza, de toda esta filosofía que ella vendía, pero al final ahora, ¿cuál es lo que ella realmente está dándole al mercado? Es su imagen como tal. La imagen que ella logró vender o desarrollar durante esta parte es la que ella ahora ofrece para que tú te compres su shampoo. O sea, porque tú dices, bueno, es que ella tiene ese cabello, es que ella se pinta de esta manera, bueno, entonces yo voy a comprarlo. Pero ya no es por la filosofía de vida que daba en un principio, sino por la imagen que ella logró construir, incluso una imagen ahora de mujer de negocios, de emprendedora, que puede resultarle atractiva para esta parte. Y a lo mejor este ejemplo ahora les resulta ajeno porque ya no es alguien con el que ustedes convivieron mucho tiempo, sino que ya tienen otros youtubers relacionados, pero lo que quería era marcarlo solamente como ejemplo, por lo que les decía, muchos youtubers, muchos Viners, muchos de los nuevos influencers que se les llaman ahora, empezaron así, solamente vendiendo contenido de videos, a veces sin siquiera una función o una resolución como tal de algo, no eran ni siquiera tutoriales, sino era simplemente venta de contenido a la mejor de comedia o a la mejor de análisis de algún punto, de algún tema, etcétera, pero que ahora ya lo están conformando como una imagen y eso les ayuda a dar este salto hacia vender algo mucho más tangible, que puede ser desde productos, pero también yo me he encontrado con conferencias, libros, que ya van mucho más allá de lo que en un momento hicieron. ¿Quién es Coach Richie? Es un Que le compañero explique de- Kim. Sí, a ver, Kim. Lo que pasa es que es un coach de la facultad y pues vende su contenido en internet. ¿Es en serio? Sí. No sabía. El mentor de Kim. Lo voy a buscar. No, no lo Por busques. favor, no lo haga. En serio, no lo haga. ¿No? Es muy malo. No. Es más de comedia. Bueno. Bueno, si lo toma como comedia, tal vez sí le guste. Pero él no lo toma como comedia. O sea, un No. stand-up sí estaría bueno, pero no es así. O sea, pero él cree que sí es como un No, coach. sí lo dice en serio. Sí, O por eso me da risa. espero que no lo diga en serio, pero supongo que sí. Se cree Diego Dreyfus 2. Ok, Es un alumno de los últimos semestres de administración profesora y tiene
como contenido de seducción y negocios y cosas así. Hay varios videos en el grupo de la facultad sobre él, pero en sí son para burlarse de él, porque él se cree como uno de los, no sé, eruditos de nuestra época, pero nada que no se haya visto. Bueno, pues entonces, o sea, son ese tipo de ejemplos, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, al principio los primeros videos que nosotros veíamos de Yuya, o sea, eran algo así. Y de verdad, o sea, si ustedes la conocen y ubican, pues simplemente por el tema de su voz, hay mucha gente que se la pasa burlándose de ella. Pero al final logró construir ahora un tema que no necesariamente va a ser un imperio y es millonaria y etcétera, pero va creciendo y en un crecimiento exponencial. Entonces, muchas veces las habilidades, como lo platicábamos hace rato, las habilidades sociales que podemos desarrollar nos están proyectando hacia otro tipo de mercados en donde sí son consumibles lo que se están ofreciendo y ahora lo ven como, o al principio se ve como algo que puede dar risa y que no tiene ningún valor o que el valor que tiene es mínimo y después te das cuenta con que está vendiendo millones y millones en libros o en maquillaje. Entonces es lo mismo que pasa con esta persona que menciona, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor ustedes lo ven como algo que da risa y después lo van a ver como el siguiente Mark Zuckerberg y se van a acordar de mí. Ok, entonces vámonos para visión porque si no, no nos va a dar tiempo. Es el enunciado que expresa hacia dónde desea llegar la organización en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que dice Carl Albrecht, que es uno de los autores que están dentro de la bibliografía para que puedan revisarlo? Es una visión compartida sobre lo que queremos que nuestras empresas sean o lleguen a ser, proporcionar un propósito. Entonces, ¿cómo queremos que lo vean o qué tipo de elementos o de aspectos tienen que destacarse dentro de la visión? Tiene que ser memorable, motivante e idealista. Y como les comentaba, lo recomendable es que lo hagan a través del fundador o dueño de la empresa y los actos directivos y forma un binomio con la visión, con la misión, en este caso se me fue. ¿Qué es la misión? Es la expresión perdurable de los propósitos que distinguen a la empresa de otras empresas similares. Entonces, tiene un sentido de contenido porque facilita el espíritu de identidad y su sentido práctico porque es el punto de partida para el control y evaluación de resultados. Permite sentar las bases para asignar recursos, establece una tónica para el ambiente laboral, permite controlar y evaluar. Especifica los propósitos que se convierten en objetivos. Entonces aquí estamos viendo, como ya lo revisamos antes, cómo de aquí también hay mucha interacción respecto a lo que tiene que ver con los objetivos y de qué manera se tienen que elaborar. Aquí, como les comentaba, es importante que al tratarse ya de algo que se está haciendo de manera actual, qué es lo que está desarrollando la misión actualmente en la organización y cuáles son los aspectos diferenciadores que la organización está creando a través de esta misión. Por eso se da la indicación o la recomendación que sea a través de todas las áreas o las áreas más relevantes dependiendo del tipo de organización y de sector en el que está involucrado para desarrollar el enunciado. ¿Qué notas finales? Bueno, tomar en cuenta siempre quiénes son mis clientes y qué necesitan, que es como lo veíamos hace rato en los ejemplos de las empresas. ¿Quiénes son mis competidores? Para saber de qué manera me estoy diferenciando. ¿Puedo satisfacer las necesidades de estos clientes en una mejor forma en relación con mis competidores? ¿Cuáles serán los factores clave de éxito de este negocio? Lo que se ha definido como negocio es lo mismo que los clientes creen que es el negocio de la empresa. Muchas veces nosotros tenemos dentro de la organización una propuesta de valor y lo que se está percibiendo por nuestros consumidores puede ser otra, como lo que les decía hace rato. A lo mejor para alguna organización lo que venden es libros y en realidad lo que los consumidores están percibiendo es una filosofía de vida, es comprar algo para saber cómo complementar toda la dinámica que quiero llevar día a día y no necesariamente es un libro como tal, sino es una forma en la que yo voy a incorporar diferentes tipos de hábitos dentro de mi día a día para desarrollar algo que puede ser en función de un crecimiento personal. Existen otros clientes que podríamos abarcar modificando algún punto de nuestro producto o servicio, que esto, por ejemplo, es aterrizando en el tema de lo de Apple, que veíamos la clase anterior o la sesión anterior, cómo había otros clientes que BlackBerry no había identificado, que no los había asimilado realmente como consumidores potenciales y al momento en que llegó Apple no solo se robó la sección corporativa que ya tenía BlackBerry identificada como su único mercado nicho, sino que además retomó el tema de la gente más joven
que pudiera llegarse a este dispositivo. Entonces, a eso se refiere esta parte. Hay otros clientes que nosotros tendríamos que ir visualizando en el momento de ir creciendo dentro de la organización y saber cómo modificar esta estrategia para atraer tal vez a estos clientes a través de alguna modificación o no dentro de nuestro producto. Y los objetivos, que son los resultados y los logros de que las organizaciones desean alcanzar. Entonces, estos objetivos siempre tienen que ser precisos y mesurables, es decir, tienen que poderse medir y tienen que ser claros. En todos los casos o de manera específica deben de tener una fecha en donde se tiene que hacer esta medición de resultados y saber a cuánto estamos aspirando en esa parte. Generalmente deben abordar asuntos cruciales, número limitado de metas, que no necesariamente se vuelvan como 30 objetivos, sino que sean lo que les decía yo la clase pasada, que pueden ser hasta 5 máximo, pueden ser sobre todo los principales y de ahí, bueno, ya algunos objetivos particulares que se van a ir desglosando a partir de ellos. Tienen que ser desafiantes pero realistas. Esto, a diferencia de la misión, que puede ser un poco más exponencial respecto a respecto a lo que somos, o la visión de a dónde quiero llegar dentro de 5 o 10 años, que puede ser un poco más idealista. En este caso, para objetivos sí se tienen que aterrizar, porque aquí es donde vamos a tener que medir si realmente lo que estamos haciendo funciona o no. Y finalmente, como les decía, especificar un periodo, una fecha, un punto límite, etcétera, y si se puede también especificar qué parte de ese objetivo también se puede medir en el punto de alcance financiero, ahorro, etcétera. Y ahora el tema de los valores y las políticas, que generalmente estos dos puntos no se abordan tanto dentro de los análisis de las organizaciones y son bien importantes. En esta parte, por ejemplo, se plantea, estas son la manera en que deben hacer los negocios y el tipo de organización que deben construir. Se habla de la cultura organizacional, el conjunto de valores, normas y estándares que controlan el modo en que los empleados operan para alcanzar la misión y las metas de la organización. Debe considerarse respeto a los accionistas, empleados, clientes, las comunidades en las que la compañía hace negocios, el público en general, etcétera. Y es una importante fuente de la ventaja competitiva. Los valores y las políticas son los que le dan una personalidad a la organización. Nosotros, por ejemplo, podemos tener organizaciones que están muy enfocadas hacia el tema ecológico. Entonces, si nuestros valores y políticas van enfocados hacia el tema ecológico, todo lo que viene después dentro de la organización tiene que conjugarse dentro de este tema. Nosotros no podemos, por ejemplo, estar en este tema de valores y políticas ecológicas y comprar empaques desechables o estar contaminando ríos o manejar. A lo mejor puede ser parte de la imagen, que eso no necesariamente es lo más recomendable, que por ejemplo es mucho de lo que hace Coca-Cola, que contamina por un lado, pero luego por otro lado hace campañas en donde dice que va a ir a recoger cada una de las botellas en las playas, etcétera. Eso es como una estrategia para contrarrestar la pérdida de credibilidad en la imagen que puede tener. Eso es algo que generalmente realizan las transnacionales o las grandes empresas, pero no necesariamente en esa parte estamos hablando de algo que pueda ser sostenible en largo plazo, porque va a llegar un punto en el que si no controla una parte que es el tema de la contaminación que ellos mismos están generando, no va a poder contrarrestarlo con el tema de sus campañas que puedan ser ecológicas. Aquí lo que se habla es de tener realmente una coherencia y una congruencia en general respecto a toda la organización, y que si se tiene algún punto de vista que se está focalizando dentro de esta parte, todas las otras decisiones que conllevan la organización vayan de acuerdo a ello. En cuanto a valores y políticas, puede ser una organización que sea incluyente, que sea abierta a todo tipo de personas, a la no discriminación, una empresa que sea que pueda recibir, por ejemplo, personas con alguna discapacidad visual, auditiva, o que vengan en silla de ruedas, y entonces toda la organización está con rampas y adaptada en todos los aspectos para el tema de accesibilidad a este tipo de personas. Pueden ser organizaciones, que desarrollen una política de apertura para madres solteras o para madres en general que tengan hijos y que puedan tener ahí una guardería o un lugar donde amamantar, o una política para que si te embarazas de todos modos puedas vivir tu embarazo en home office.
ese tipo de decisiones o de valores son muy importantes y tienen que venir en congruencia con todos los otros enunciados que venimos analizando, que es hacia atrás, pero también hacia adelante con todas las decisiones y las estrategias que vayan construyendo, que es, por ejemplo, parte de lo que veíamos en la teoría de la decisión internacional, que es toma en cuenta también el factor humano para todo lo que tenga que ver con las organizaciones, porque lo tomes en cuenta o no, va a impactar dentro de lo que va a desarrollar tu organización, ¿vale? Y bueno, entonces, este es el resumen de todo lo que estamos viendo del proceso de administración estratégica. Se analiza la misión, visión, cultura, objetivos de la organización. A través de eso se hace el análisis externo de determinar factores de éxito o amenazas, pero todo es en función de primero conocer esta parte, porque ¿cómo sé que un cambio de gobierno, por ejemplo, si estoy hablando del análisis externo, puede impactar o no a la organización? Pues depende mucho de este tipo de enunciados que acabamos de ver, porque a lo mejor el cambio de gobierno puede beneficiarlo o puede afectarlo de una manera negativa. El tema de la economía, de la ecología, de lo social, etcétera, tiene que ver directamente con esto y el análisis de lo que puede influir va de acuerdo a lo que nosotros revisamos en esta parte, ¿vale? Después, obviamente, un análisis interno, determinar competencias distintivas o debilidades, que también va ligado a la parte de la misión, visión. Y luego, bueno, esta fase es la fase de análisis estratégico, que tiene la definición de la orientación de la organización y el diagnóstico y evaluación de la posición competitiva. Yo en esta parte ya identifiqué con qué puedo competir, cuál puede ser mi diferenciador e incluso, de acuerdo a lo que revisamos, ya pude identificar si existe algún nicho de mercado que no estoy atacando y que puede ser susceptible de consumir mi producto o servicio. A partir de ahí, entonces puedo realizar la formulación de estrategias, la evaluación y selección de estrategias y la implantación de estrategias. A esta parte entonces ya se le llama la planificación estratégica, que si se dan cuenta, como lo comentamos al principio, no se puede confundir la planificación estratégica con la administración estratégica, que es mucho más amplio en este espectro de organizaciones. La planificación estratégica habla del diseño de alternativas estratégicas en el caso de que se tengan que cambiar, mejorar, eliminar, etcétera. La elaboración del plan estratégico para ya identificar cuáles son los recursos, quién lo va a hacer, en cuánto tiempo, cuánto me va a costar, qué resultados debo de tener. Y la comunicación y ejecución estratégica de esa parte. Y finalmente viene el control estratégico, que es algo que vamos a revisar mucho en la siguiente unidad acerca de cómo vamos a ir midiendo que realmente estas estrategias estén funcionando y si no, cuáles son los recursos que tenemos para hacer modificaciones. Y en esa parte es una fase de control que prácticamente se mantiene permanente durante todo el proceso para tener una revisión y control de que todo lo que estemos nosotros articulando en esta parte realmente siga obedeciendo a los objetivos y a todo lo demás que revisamos en los enunciados primeros. Y eso es todo por la clase de hoy, chicos. ¿Tienen alguna duda o comentario final? No. 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 Ok, bueno, pues acabamos así rayandito en la línea. El jueves 8 y el lunes 12 no hay sesión de Zoom, solamente son actividades en la plataforma. Por favor, conéctense en tiempo y forma, al menos para revisar cuáles son esas actividades. Y como ya les dije, tienen de todos modos el lapso de esa clase hasta la siguiente para hacerlo. Si tienen algún problema o alguna complicación con la plataforma, avísenme con tiempo para ir revisando esta parte. Y hasta el jueves 15 tenemos la siguiente sesión de Zoom. Uno de los puntos que vamos a ver en esa sesión va a ser la integración de nuestro primer entregable. Vamos a volver a revisar la rúbrica que vimos en nuestra primera clase para que veamos si hay alguna duda respecto a los conceptos que ahí se presentan y que ya puedan ir ustedes encaminándose hacia la elaboración de ese entregable y que no vaya a tener ninguna duda respecto al cómo están integrando estos conceptos o la redacción, etcétera. ¿Vale? Sí, profesora, gracias. Pues eso sería todo, chicos. Descansen. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Profesora, Sí. le mandé un mensaje a través